La primera pregunta que me gustaría realizarles viene un poco a referencia de una reciente entrevista que realicé al escritor y periodista británico del Guardian, Richard Gott, especializado en América Latina, en la que considera a Colombia el principal elemento de inestabilidad en la región. ¿Comparte su opinión? Sí, señor. Y no desde ahora, desde mucho antes, y eso es conocido. Colombia es el único país que lamentablemente nos duele mucho porque son hermanos colombianos, pero tiene paramilitares, tiene guerrilla, tiene narcotráfico, tiene cultivos, extensos cultivos de droga, tiene amplias zonas de su país que no controla el Estado colombiano, sino controlan estos grupos irregulares. Y por ejemplo Ecuador, vecino de Colombia, no tiene absolutamente nada de eso. En drogas somos los países más exitosos en el control de drogas en América Latina. Sí, prácticamente no existen cultivos de droga en el país, no tenemos guerrillas, paramilitares. Pero no solo eso, el paramilitarismo, el narcotráfico ha infiltrado la política colombiana. Por eso se habla ya de narcopolítica, de parapolítica. Nada de eso existe en nuestro país. Y ese conflicto colombiano tan doloroso que ya lleva cerca de 50 años, se desborda a otras regiones y nos perjudica a todos. Entonces, sí, es claro que Colombia es tal vez el foco de inestabilidad más grande en estos momentos en América Latina. Desde Bogotá, desde la Casa de Nariño, da la sensación de que han abierto una especie de guerra mediática. Primero lo hicieron con Venezuela, ahora lo están haciendo con Ecuador. Ustedes han decidido entrar en esa guerra. ¿No creen que es ciertamente no peligroso en el sentido, me refiero que sí es peligroso en el sentido de el aparataje mediático que tiene Colombia es muy superior al de Ecuador? No es que da la sensación, no le quepa la menor duda sobre aquello. Después del bombardeo infame del 1 de marzo, traicionando la confianza en nuestro país, violando nuestra soberanía, no tenían de qué acusarnos, y resulta que ahí es que descubren las computadoras para luego el ataque tener de qué acusarnos de supuestas relaciones con la FARC. Todo eso es una campaña mediática para tratar de desprestigiar al Ecuador. Sabemos con quién nos enfrentamos, con un gobierno militarista, con un presidente, por decirlo menos, con un pasado imperfecto, lo dicen libros, ¿no? Con inmenso respaldo de poderes extrarregionales, de agencias de inteligencia internacional, con una maquinaria propagandística impresionante. Pero nosotros tenemos fe en que la verdad y la justicia triunfará. Ya lo logramos a nivel de América Latina. A nivel de América Latina, Colombia fue contundentemente derrotada en lo político, en lo diplomático y en lo informativo. El gobierno de Uribe está tremendamente desprestigiado, o sea, hemos demostrado sus mentiras, ya nadie le cree. A nivel de Unión Europea sí nos ha hecho daño con una serie de mentiras, con respaldo de ciertas cadenas internacionales, y a nivel de Estados Unidos. Por eso en el mes de mayo emprenderé una gira para dar a conocer el Ecuador y demostrar que somos un territorio de paz y un gobierno decente, que los problemas están del otro lado de la frontera, no en nuestro país, que somos víctimas de un problema que no es nuestro, no somos ni cómplices ni autores de ese problema. ¿Qué persigue, bajo su opinión, qué persigue Colombia con esta ofensiva a todos los niveles que si mi memoria no me falla, creo que comienza cuando Uribe decide romper la mediación del presidente Chávez y de Vidal Córdoba en el tema de las FARC? Bueno, la política militarista de Uribe empezó desde que ascendió al mando. Uribe, contradiciendo, por ejemplo, la política de su antecesor, Andrés Pastrana. Y esa es otra de las cosas que indigna a los vecinos, ¿no? Hasta el propio Pastrana se dio un abrazo con Manuel Marulanda en las conversaciones de paz. Viene Uribe por la línea dura, así gana las elecciones, los declara terroristas y quiere que todos declaremos terroristas a la FARC y que todos nos pongamos a luchar con él contra la FARC, enviemos ejércitos, qué sé yo. Entonces eso indigna grandemente al resto de América Latina, porque es como un emperadorcito, ¿no? O sea, que sigue los ejemplos de sus patrones, entonces quiere ordenar al resto, y eso indigna realmente a naciones soberanas. En todo caso, es obvio que el poder político de Uribe y su poder económico se basa en esta lucha contra la FARC, y a él no le conviene que acabe esa lucha, es al que menos le conviene. Uribe recibe miles de millones de dólares en ayuda militar al año. Imagínense, el ejército ecuatoriano tendrá 40.000 hombres, el Uribe casi 400.000. Tiene más helicópteros que pilotos, ¿ya? Por toda la ayuda que le da Estados Unidos para supuestamente combatir la guerrilla y el narcotráfico. Pero al que menos le conviene la paz a Uribe, porque combatiendo a la guerrilla da una sensación de seguridad en gran parte del electorado colombiano y de ahí viene su apoyo político.
y en económico todo el dinero que recibe Estados Unidos. Ahora, lo preocupante es que ese conflicto se está desbordando y tal vez quiera desestabilizar a los demás gobiernos de la región. Siempre ha tenido una falta de respeto total Uribe con nuestro país, a tal punto que nunca ha parado las fumigaciones con glifosato, lo tenemos demandado ante la Haya, a tal punto que hay frecuentes violaciones a nuestro espacio aéreo, incursiones, etcétera. Pero hemos sido muy flexibles y comprensivos porque se entiende una persecución en caliente. Otra cosa es el primer bombardeo en la historia de América Latina con bombas inteligentes, que fue lo que ocurrió el 1 de marzo, con 25 muertos y a 2 kilómetros de la frontera en territorio ecuatoriano. Entonces, eso es inadmisible, como lo hemos demostrado, como hemos hecho respetar nuestros derechos. En todo caso, aquí cabe una pregunta, querido Gorka. A Reyes lo tenían ya ubicado estos señores. Hay declaraciones contradictorias, ¿eh? Porque reconocieron que habían interceptado su teléfono satelital, pero después decían que era de fuente humana, que sabían dónde estaba Reyes. Pero es claro que a Reyes lo tenían ubicado. ¿Por qué esperan a que esté en Ecuador para asesinarlo? ¿Acaso no es un intento de involucrar al gobierno ecuatoriano? ¿Acaso no esperaban que nosotros nos amedrentemos ante eso? Y digamos, bueno, tenemos campamentos de la FARC en nuestro territorio, vamos a unirnos al Plan Colombia para combatirlo. Y recibieron una respuesta totalmente opuesta, una posición soberana digna, una respuesta soberana digna, que los hizo condenar en la OEA, que los hizo condenar en el Grupo de Río. Entonces, le falló probablemente el plan, pero pregúntese, ¿por qué aniquilan a Reyes en el lado ecuatoriano? ¿No será acaso por ese intento de involucrar al Ecuador y al gobierno colombiano en un conflicto que no es nuestro? Y ahora que ya le falló ese involucramiento, porque no caímos en la trampa, toda esa campaña de desprestigio, todas esas agresiones que seguimos recibiendo, todas esas mentiras que seguimos recibiendo de parte de Uribe, ¿no será acaso un intento por desestabilizar un gobierno que no es títere y poner aquí un gobierno que se alinee con Colombia y con Washington y se involucre en el conflicto colombiano, permita a organismos de inteligencia extranjeros operar en nuestro país y permita que continúe la base Manta en el 2009, cuando fenece el convenio de esa base militar norteamericana en nuestro suelo? Entonces no podemos rechazar esas hipótesis, ¿no? Uh-huh. El momento cumbre de la crisis diplomática, sin duda alguna, o por lo menos para la comunidad internacional, se produce en el escenario, en Santo Domingo, en el escenario de la Cumbre de Río. Hay un instante memorable, ayer lo estuve repasando en vídeo, bajo mi punto de vista especialmente dramático, que es en el que usted le muestra las manos al señor Uribe. Es la primera vez que alguien públicamente, otro presidente de gobierno, le muestra las manos al presidente Uribe y le cita literalmente: mire bien mis manos, no están manchadas de sangre. Están limpias y sin sangre. Exacto, exacto. Eso fue... ¿a qué se refería concretamente, señor? Bueno, Uribe ha intentado involucrarnos con la FARC, decir que nosotros le damos apoyo a la FARC. Eso es un insulto no solo al gobierno, sino a las Fuerzas Armadas. Y es un imposible, porque si hubiera dado la orden a mis Fuerzas Armadas de proteger a la FARC, se hubiera sabido. ¿Acaso yo puedo directamente del gobierno proteger a la FARC? Lo tengo que hacer a través de las Fuerzas Armadas. Y aquí tenemos soldados muy patriotas, la gran mayoría entrenados en Estados Unidos, que jamás van a aceptar que un gobierno les imponga permitir entrar grupos regulares o irregulares en nuestro territorio. Entonces, es muy fácil de refutar esa calumnia. Luego también sacaron supuestas pruebas de que nos habían financiado la FARC. Y hay grandes contradicciones. Por ejemplo, en esas cartas sin ningún valor jurídico, los supuestos computadores que sobrevivieron al bombardeo, dicen que la FARC en el 2006 nos dio $100.000 para nuestra campaña. Pero al mismo tiempo dicen que recién en febrero 28, algo así, 16, yo he mandado a mi ministro de Seguridad para hacer un acuerdo con la FARC. Entonces, ¿cómo si nos financiaron 2 años antes, recién 2 años después estamos haciendo el acuerdo? O sea, hay una serie de inconsistencias. Como han hecho todo esto al apuro, han cometido graves errores. Entonces, eso sí nos indignó grandemente, ¿no? Que nos traten de vincular con la FARC. Créame que yo en mi vida no conozco todavía a alguien de la FARC. El rato que la conozca le voy a llamar para avisarle: Gorka, por fin conozco a alguien. Cuando me llama Uribe a decir que ha muerto Raúl Reyes, bueno, tuve que preguntar qué cargo ocupaba Raúl Reyes. Raúl Reyes sabía que era la FARC, me sonaba, pero que era el 5º, 6º, y resulta que era el 2º. Entonces ahí me enteré de la importancia del choque que había existido. Y que venga este señor, después de haber violado todo el derecho internacional, la lealtad, la confianza para un país hermano, a más encima tratar de acusarnos y de estar involucrados con los grupos guerrilleros cuyas acciones rechazamos, lo hemos dicho 1 y 1000 veces. A más encima tratar de acusarnos y de estar involucrados con los grupos guerrilleros cuyas acciones rechazamos,
lo hemos dicho una y mil veces, a querer involucrarnos con acciones violentas. Entonces le dije claramente, vean, estas manos están limpias y sin sangre, precisamente para resaltar la contradicción con la posición de Uribe, que ha tenido tantos escándalos, está relacionado con el narcotráfico. Hay muchos libros al respecto. Hay videos reunidos con paramilitares, con jefes paramilitares, por si acaso, de Uribe, de estar relacionado con los paramilitares y de tener una guerra, una política guerrerista, violenta, que no va a acabar el conflicto en Colombia, lo va a exacerbar, pero va a dejar como saldo miles de muertos y sangre colombiana derramada por doquier. Entonces, pese a eso, que tenga la audacia de venir a acusar a un gobierno decente, de vinculaciones ilegítimas, ilegales con grupos irregulares colombianos, me indignó sobremanera y le dije claramente, mis manos, y lo puedo decir frente a frente, están limpias y sin sangre. Eso no lo puede decir el presidente Uribe. Desde luego que a la gente que estábamos viéndolo en directo nos emocionó mucho esa interpelación, desde luego. Usted acaba de regresar de una gira que ha hecho por México, un país clave, no solamente por digamos, la influencia que México tiene en América Latina, sino también porque 4 de las personas que murieron en el campamento de las FARC eran mexicanas. Allí ha recabado y ha conseguido el apoyo del presidente Calderón. Sin embargo, Colombia ha reaccionado de forma intempestiva. Increíble. A ver, déjeme poner en contexto todo esto. Primero, la visita de Estado a México estaba programada desde mucho antes del 1 de marzo, cuando se dio este tan terrible suceso. Segundo, yo tengo que reconocer que el presidente Calderón fue de los presidentes más activos y preocupados por resolver el problema. Al presidente Calderón podemos catalogar como un presidente de derecha. Me llamó el día lunes 3 de marzo, él me llamó, yo no lo llamé, a otros presidentes llamé para explicar lo que había sucedido, pedir el apoyo. Él me llamó y me dijo, presidente Correa, estoy muy preocupado por esto. ¿Qué ha sucedido? Le dije, vea, esto ha sucedido. Me dice, si es así, tenga todo el apoyo de México, pero voy a hablar con el presidente Uribe. Le dije, por supuesto, hable con el presidente Uribe. ¿Ya? Y yo sé que es cercano al presidente Uribe ideológicamente, tienen amistad, etcétera. Pero la postura del presidente Calderón fue tan auténtica y coherente que luego de hablar con el presidente Uribe, me dice, ¿ve, es cierto lo que me dice? Y yo le he dicho al presidente Uribe que esto es inaceptable, así que le ratifico el respaldo de México. México defenderá la vigencia del derecho internacional en América Latina, la inviolabilidad de los territorios, la inviolabilidad de la soberanía, etc. Y fue precisamente lo que hizo en Santo Domingo. Yo estoy muy agradecido al presidente Calderón y a todo el pueblo mexicano. Es más, él fue el artífice de la resolución, ¿no? Mientras que Leonel Fernández coordinaba la reunión, él iba a pasar la presidencia al presidente Calderón, la presidencia del Grupo de Río. El equipo de Cancillería de México y el presidente Calderón redactaron o ayudaron en gran parte a redactar el comunicado que satisfizo las aspiraciones de Ecuador. Entonces, no es ahora que me dio el apoyo, ¿no? Desde un principio estuvo más que con Ecuador, con la verdad, con el derecho internacional, con la justicia. Ahora, mi visita allá, lo que hizo fue, en estos últimos días tuvimos la intermediación del Centro Carter, eso yo no le he develado, lo ha develado Uribe, confidencial, para tratar de bajar las tensiones entre los dos países, porque a nadie le conviene esta disputa entre Colombia y Ecuador, a nadie le conviene que las relaciones estén rotas. Y pese a ser los agredidos, dijimos, con todo gusto, bajemos 10 días las tensiones para empezar diálogos, para reanudar las relaciones bilaterales, bajemos las declaraciones de tono, etcétera, porque había subido mucho después de que descubrimos que uno de los muertos era ecuatoriano. ¿Y qué recibimos de respuesta de Colombia? Prácticamente que estaba bien muerto por estar con la FARC, ratificándose que había sido un legítimo acto de guerra, eso lo digo textualmente santo, y fue respaldado por el canciller y por Uribe. Después se echaron un poco atrás el canciller y Uribe. Entonces, frente a esto, presentó sus buenos oficios el Centro Carter, lo aceptamos con toda la buena voluntad, y quedamos en un acuerdo con Bogotá, unos días antes de ir a México, de 10 días, parar un poco las declaraciones fuertes, las acusaciones, bajar las tensiones y empezar los diálogos para reanudar relaciones. Voy a México, trato de evitar el tema Colombia, pero es obvio que no podemos negar la realidad, es decir, agradezco el apoyo, etcétera, pero en algunas entrevistas me preguntaron, pues no, por los muertos, y sí, ahí están los muertos, y son mexicanos, y no nos interesa si eran guerreros o no, son vidas jóvenes, y lamento mucho no haberles podido proteger la vida, etcétera. No sé qué habrá tomado mal el gobierno colombiano, porque no ha precisado qué es lo que lo molestó, etcétera. Pero una cosa interesante, por ejemplo, muchos dicen que fue mis declaraciones en la embajada de Ecuador el día sábado, frente a respuestas de periodistas, yo no es que toqué el tema, me preguntaron periodistas y tampoco va a negar la realidad, la verdad histórica, pero no es tan correcto. Si usted revisa, el día viernes mismo,
el embajador colombiano en México saca una declaración horrorosa, sí, insultante para el Ecuador, que 16 veces nos habían pedido. Y por si acaso, la prensa internacional debe solicitar esas 16 veces que denunciaron que Reyes estaba en Ecuador. Todo es mentira, todo es bluff, pero ya son cosas que no se verifican, ¿no? Pidan las 16 comunicaciones, no existe. En todo caso, ya del viernes venían las agresiones de Colombia. Bueno, nosotros no hicimos caso, seguimos con nuestra visita, doy conferencias académicas, respondo a preguntas de medios de comunicación, siempre dejando sentado que buscamos lo más rápidamente superar este incidente, que las relaciones se reanuden, etcétera. Regresamos a Ecuador y el día domingo nos encontramos con un comunicado atroz de Colombia, en que lanza una gravísima acusación. Si usted revisa, nunca habían tocado directamente al presidente Rafael Correa. Ahí se dicen que el presidente Rafael Correa ordenó a sus Fuerzas Armadas no perseguir a la FARC. Sí. Son hasta torpes, porque son cosas tan fáciles de contradecir. Pues usted le doy la libertad para que interrogue a cualquier jefe militar si alguna vez yo he dado esa orden. Ahí están las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional, grabadas, ahí son confidenciales, pero puedo autorizar levantar ese secreto y que ustedes escuchen las instrucciones que yo doy. El mismo día del ataque, cuando nos dicen que una patrulla colombiana está cercada por la FARC, ordeno a los helicópteros nuestros artillados ir y defender la vida de esa patrulla y disparar contra la FARC. Entonces es tan fácil desmentir esa burda mentira, ¿no? Pero es incomprensible. Entonces, de repente se lanza tremenda acusación de vela y revela que el centro Carter estaba intermediando. Uno cabe preguntarse qué es lo que busca esta gente. Abortar cualquier proceso de pacificación, exacerbar el conflicto, desestabilizar el gobierno ecuatoriano. ¿Qué es lo que busca Uribe? Es terrible. En todo caso es tan terrible y ha quedado tan mal como un mentiroso y hasta en ridículo que ya hemos decidido en el comunicado de ayer ni siquiera contestarle porque perdemos el tiempo. Sí. Pero es un patrón de comportamiento Uribe. Cuando nos bombardea, era el mejor momento de relaciones bilaterales, habíamos hablado el día anterior. Sí. Teníamos un contacto fluido, vino a la inauguración de nuestra asamblea, me había invitado el 30 de marzo a Colombia a inaugurar una planta de biocombustible. Cuando se mejor está con Uribe, ahí es cuando viene y le mete de nuevo la puñalada en la espalda. Ya más o menos lo tenemos medido al hombre, es un patrón de comportamiento. Algo falla, algo no anda bien. ¿Y cómo es posible que reaccione al final de la cumbre con explosivamente salga de su silla y acuda raudo y veloz donde usted a casi estrecharle en su entrevista? Álvaro Uribe Vélez, y usted vio cómo yo lo recibí, porque sí, ya lo conozco. La mirada fue... Pero ese es Álvaro Uribe Vélez, cuídese. Mientras mejor están sus relaciones con Álvaro Uribe Vélez, es cuando más fuerte puede esperar el golpe. Así ha sucedido. Cuando hablamos del glifosato era lo mismo, ya llegamos a un acuerdo, o sea, PAC nos volvía a bombardear, o sea, con glifosato. Ya ese es un parámetro de comportamiento. Algo le falla, tiene un comportamiento psicótico terrible el presidente Uribe. También el ministro de Defensa colombiano es bastante curioso. Sí, según me comentó en una entrevista que le hice hace poco al ministro de Presidencia de Venezuela, Jesse Chacón, él lo comparaba más que el ministro de Defensa como el ministro de la guerra, ¿no? Sí, señor. Asegura que el ministro de Defensa Santos dice que de volverse a producir un escenario como el del 1 de marzo, el del 1 de marzo, no volverían, o sea, volverían a actuar de la misma manera. Se imagina lo que dice, después de la condena de la OEA, después de la resolución del Grupo de Río. Sin embargo, en un principio Uribe y Araujo lo apoyaron a Santos, después lo desautorizaron. Ajá. Pero imagínense contra qué clase de gente estamos enfrentándonos, ¿no? Y por si acaso el primo de Santos es el vicepresidente. Sí, sí. Y es todo este grupo mediático El Tiempo, que también tiene relación con Diario El País, dicho sea de paso, ¿no? Y Radio Caracol. Radio Tiempo es el único periódico nacional de Colombia. Aquí hay 4 o 5 nacionales, allá solo hay ese. Radio Caracol, Radio Nacional. Tienen vinculaciones con muchos otros medios de comunicación europeos, etcétera. Y esa gente participa del gobierno de Uribe. Entonces se imagina todo el aparataje propagandístico que tiene este señor. Sí, sí. Este señor. Sí, sí. Usted en la conferencia de prensa que da para anunciar la retirada del embajador ecuatoriano en Bogotá y la expulsión inmediata del embajador colombiano de Quito, cita que ha hablado con diferentes países, entre los que cita España, y me gustaría saber cuál ha sido la respuesta de España a esta crisis diplomática, si es que ha tenido alguna respuesta. Bueno, con dolor tengo que decirle que fue un poco ambiguo. Yo aprecio mucho al gobierno del PSOE, en particular al presidente Rodríguez Zapatero, pero básicamente se limitó a escuchar mis explicaciones y luego sacó una declaración tremendamente ambigua, en que básicamente se quería contentar a los dos lados cuando claramente había un agresor o un agredido.
La explicación y comprensible que nosotros damos a eso es que estamos a pocos días de la elección presidencial. Al presidente Zapatero se lo estaba acusando de ser muy flexible con el ETA, entonces no podía arriesgarse digamos, a condenar claramente el bombardeo porque podía haber lugar para una acusación de la oposición, y lo entendemos, ¿no? Pero sí esperábamos, y todavía esperamos algo más del gobierno de España. Ojalá que no esté influenciando las 100 y pico de transnacionales españolas que funcionan en Colombia, porque en este tipo de cosas deben primar los principios, las convicciones que sabemos que compartimos con el presidente Zapatero y con el gobierno del PSOE. Usted en mayo, en la gira internacional en Europa que va a hacer, incluye a España en su gira. Sí, señor. O sea, podrá entrevistarse con el presidente. Las relaciones con el gobierno del PSOE son de lo mejor. Tenemos grandes contactos, tenemos un profundo aprecio personal que creo que es compartido, reciprocado. Pero vamos a decirle la verdad. Oiga, aquí no se trata de contentar a las dos partes, nada. Aquí ha habido un agresor y un agredido. Tenemos que hacer prevalecer el derecho internacional. No solo eso. O sea, imagínense si ustedes tienen una situación muy similar. Imagínense si a España se le ocurriera bombardear a Francia porque dice que está ocultando pues etarras. Sería el colmo, pues. ¿Acaso Francia es cómplice de los etarras o es víctima también de los etarras? Es exactamente la misma situación acá. Tenemos una frontera selvática, en la mayor parte selvática, una frontera de cerca de 600 kilómetros. ¿Cómo puede evitar que se infiltren grupos armados colombianos? Pero no solo eso, es una política liberada de Colombia. Eso lo debe entender el mundo. Nosotros tenemos 13 destacamentos en la frontera norte, militares. Colombia tiene 2, porque espera que nosotros pongamos los muertos de su actitud guerrerista y de su empuje de norte a sur contra la FARC. Entonces lo hacen deliberadamente. Y más encima nos echan la culpa porque se infiltraron los grupos. Eso es terrible. Volviendo otra vez un poco al tema del 1 de marzo. Algunas investigaciones aseguran que Reyes tenía pactado ya una entrevista con Francia, con una delegación francesa, para negociar, digamos, la liberación de Ingrid Betancourt y de otros rehenes que tienen en la selva. Era un poco lo que usted comentaba antes. No es extraño, a mí es que desde luego no entra en las cábalas, por lo menos personales, que espere Colombia a que pase la frontera de Ecuador para atacar ese destacamento, ¿no? O sea, ya sé que es un poco reiterante. No, le agradezco. No es extraño, ahora concuerdan todas las cosas, ¿no? Es perfectamente lógico. Uribe no quiere la paz. No quiere la paz. No le interesa la vida de los secuestrados. Incluso Ingrid Betancourt es una potencial candidata a la presidencia de la República, que le puede disputar la presidencia. No quiero involucrarme en asuntos internos de Colombia, porque nosotros sí respetamos al Colombia, sobre todo al pueblo colombiano. Al gobierno colombiano lo diferenciamos de su pueblo. En todo caso, Raúl Reyes era el comandante más proclive a la paz, a buscar una solución pacífica al conflicto y a liberar rehenes. Habíamos tenido ese contacto con conocimiento, me había informado mi ministro de Seguridad. Vamos a tener un contacto con la FARC en un tercer país, es falso que sabíamos que estaba en Ecuador, etcétera. Fue en un tercer país neutral, ya, para acordar liberación de rehenes en suelo ecuatoriano. El presidente Chávez también me había pedido si podíamos liberar rehenes en suelo ecuatoriano, porque ya se había vuelto muy peligrosa esa devolución de rehenes en la frontera colombo-venezolana. Usted puede interrogar a muchos rehenes que fueron liberados, cómo habían sido bombardeados todo el camino por fuerzas colombianas en ese proceso de liberación. Entonces, estábamos en ese proceso, y ese proceso lo encabezaba Reyes del lado de la FARC, y es a ese comandante al que destroza. Entonces, muy probablemente Uribe supo que se iba, en marzo era inminente la liberación de varios rehenes por intermedio de Raúl Reyes, y fue y lo masacró. Los supervivientes han hecho unos relatos de los acontecimientos de esa noche bastante dramáticos y duros. ¿Qué le han contado a usted? Yo no me he entrevistado con los sobrevivientes, tampoco de parte de la Presidencia de la República, pero ahí, acá justo estaba leyendo el telégrafo, Vinicio, no sé si el telégrafo le entregamos, no sé si conoce el diario del telégrafo, ¿no? No. Tiene una entrevista muy extensa a Lucía Moret. Precisamente en base a esta entrevista es que estoy pidiendo ya a las Fuerzas Armadas una narración pormenorizada, que todavía no la tengo, de los hechos, lo más confirmada posible, porque había muchas versiones, ¿verdad? Por ejemplo, ella dice que ha habido 2 bombardeos, una a medianoche y una a las 3 de la mañana, y que se remataron a los heridos, ¿ya? Y que a las 6, 7 de la mañana llegó la policía colombiana. O sea, total violación a nuestro territorio. No es que entraron una vez
Y salieron, entraron 2 veces y luego la policía. Y en los videos que presentó el propio Uribe ingenuamente en Santo Domingo, se ve hasta cómo los fiscales colombianos acompañan a la fuerza pública para ver los muertos, etc. O sea, en estricto cumplimiento de las leyes, pero colombianas en suelo ecuatoriano. Como usted ve, ¿no? El emperadorcito tiene ínfulas de emperador. No sé a quién le habrá aprendido esas ínfulas. Ecuador, Ecuador se equivocó, al menos con este gobierno. Desde luego. Ecuador se queja constantemente, amargamente, además, de que el control fronterizo, usted lo acaba de decir, tienen 11 destacamentos, Colombia solamente tiene 2. El control fronterizo entre los dos países es muy complejo por la geografía del lugar. ¿Qué propone para...? A ver, nosotros controlamos bastante bien nuestra frontera y nuestro territorio, a tal punto que prácticamente no tenemos cultivo de drogas en Ecuador, mientras que Colombia tiene droga y cerca de 70.000 kilómetros donde no puede entrar el ejército colombiano porque está dominado por los grupos irregulares. Nosotros limitamos no con el Estado colombiano, limitamos con la FARC. ¿Ya? Y ante esa situación que se infiltren elementos de la FARC, perdóneme, Estados Unidos están construyendo un muro para que no se les infiltren emigrantes de otros países, ¿verdad? Hay inmigrantes que vienen de otros lados. Entonces, es muy difícil controlar una frontera tan extensa y selvática. ¿Qué proponemos? Que por favor Colombia cuide su frontera sur. Aquí se han dicho una serie de barbaridades. El diario del País, de forma totalmente antiética, en base a su corresponsal en Bogotá, una persona con actitudes ya siempre bastante sesgadas a ciertas corrientes ideológicas, publicó, entre otras cosas, que en Ecuador había 8 campamentos guerrilleros, estables, ¿no? Primero, ningún campamento guerrillero es estable, ¿no? En todo caso, llevamos a prensa internacional a visitar esos 8 campamentos. Para empezar, 4 poblados de los que mencionaba están del lado colombiano. Y los llevamos a visitar los poblados ecuatorianos que mencionaba, y no apareció ningún campamento. Entonces se dicen una serie de barbaridades, ¿no? Se repiten cosas, pero la realidad ¿cuál es? Que nosotros sí cuidamos nuestra frontera, tenemos 13 destacamentos, 11.000 hombres, que me cuestan cerca de $100 millones anuales. En época de paz necesitaría 1.500, 10 veces menos, ¿ya? Es un ingente costo para... No solo en recursos, tenemos 13 muertos de la fuerza pública en los últimos años por una guerra que no es nuestra, para aguantar la insolencia del gobierno colombiano de decir que Ecuador apoya a la FARC. En todo caso, tenemos 11.000 soldados en la frontera, 13 destacamentos, pero es imposible que se infiltren estos grupos irregulares. Pero disminuiría ese problema de infiltración si Colombia tuviera resguardada su frontera, pero limitamos con la FARC, no con el Estado colombiano. Impresionante. La crisis diplomática también ha revelado algunas, no sé si decir enormes grietas en el sistema de inteligencia ecuatoriano, sí, que ha provocado el relevo de la cúpula militar. ¿Qué reformas? Ya, no le quería decir, pero, por ejemplo, lo que le acabo de mencionar, no quería enfatizar en esto. Todavía no tengo informe pormenorizado de todo lo que ocurrió oficial. Entonces, hubo graves fallas, nuestros servicios de inteligencia han sido muy debilitados por varias cosas, ¿no? Incluso por las políticas que se llevaron en nuestro país en los últimos años, pero están también tremendamente infiltrados por la CIA, por la Agencia de Inteligencia Norteamericana, y la CIA trabaja para Colombia. Entonces tenemos evidencias que información generada por nuestros servicios de inteligencia no llegaron al gobierno ecuatoriano, pero a través de la CIA sí llegaron al gobierno colombiano. El viceministro de Defensa, en entrevista, me parece que fue ayer en el diario El Comercio, ayer o antes de ayer, reconocía que se desconoce qué hacen los organismos de inteligencia. También aquí existe todavía rezago de la Guerra Fría, donde, bueno, los servicios de inteligencia en un mundo aparte, con agenda propia, etcétera. Entonces prácticamente no hay control civil sobre esos servicios de inteligencia, y todo eso es lo que estamos reestructurando en estos momentos. Una pregunta, hay quien considera que las reformas, usted está haciendo grandes reformas en el país, sin embargo en el tema de las Fuerzas Armadas se ha sido siempre un poquito ingenuo. Probablemente tenga razón. ¿No? Creemos que por haber esperado tanto tiempo a reformarlas, ¿no? Y además por haber confiado en Colombia. O sea, nosotros dijimos, bueno, ya no tenemos el problema con Perú. Con Colombia siempre ha sido un país hermano, tiene su guerra civil, pero bueno, nosotros no tenemos nada que ver. Ocupémonos de los problemas domésticos. Tengo un país con gran porcentaje de la población en la miseria. En estos momentos nuestras Fuerzas Armadas están sobre todo comprometidas en emergencia nacional porque tenemos 40% del territorio inundado. Y es ahí cuando nos bombardea Colombia. Entonces, ingenuamente nosotros pensamos que sí, que teníamos gobiernos vecinos en los cuales podíamos confiar y que nunca se iba a dar
una situación de esta índole. Nuestras Fuerzas Armadas han sido tremendamente golpeadas por las malas políticas públicas, falta de recursos, por negligencia más que ausencia de recursos. Estamos en ese proceso de reconstrucción, pero empezamos en base a nuestras necesidades. Por ejemplo, trayendo lanchas rápidas de la Armada y aviones no tripulados para vigilar el océano y evitar, entre otras cosas, la piratería en alta mar, el coyoterismo, o sea, el sacar inmigrantes que se hunden los barcos. Son los guardacostas norteamericanos los que capturan y tratan muy mal a esos barcos de inmigrantes fuera de nuestro mar territorial. Entonces, hasta por orgullo nacional queremos hacerlo nosotros mismos, para evitar el contrabando de combustible. Es decir, atendimos a las Fuerzas Armadas, pero en base a nuestras necesidades internas. Si usted quiere, subestimamos la importancia de mejorar la defensa frente a un ataque externo, porque vimos que las probabilidades eran mínimas. Ya nos dimos cuenta de lo equivocados que estamos. Tenemos que tener siempre presente que tenemos a un Uribe de presidente, lamentablemente, de Colombia, ¿no? El nuevo ministro de Defensa acaba de anunciar una revisión también de los contratos con los estadounidenses, ¿no? O sea, A ver, muchos eso conocíamos, ¿ya? Pero asumíamos que era algo transparente. Ya tenemos evidencia que no es así. Hay muchas unidades, supuestamente antinarcóticas, etcétera, totalmente financiadas por Estados Unidos y por organismos de inteligencia y de control de esos países, como la DEA. Pero lamentablemente no es solo la cooperación para respaldar la lucha antidroga, etcétera, sino que también imponen agendas ajenas a nuestro país, y eso no lo vamos a permitir. ¿La base de Manta? Se va en el 2009. Sí. Y no le extrañe que este rebrote de los insultos y las calumnias de Uribe sea un intento, ya, como siguiendo recados que le mandaron a decir, sea un intento de desestabilizar a nuestro gobierno para poner también aquí un gobierno títere que deje de investigar la influencia de la CIA en nuestros aparatos de inteligencia y que se involucre en el Plan Colombia y que permita que continúe la base en Manta, no excluye esa hipótesis. ¿Hay posibilidades que Ecuador trabaje en la mediación para que las FARC libere, vamos? Se lo he dicho una y mil veces al propio presidente Uribe, lo he dicho públicamente, lo hemos dicho en los encuentros entre autoridades de los dos países y a nivel de América Latina, que el pueblo colombiano puede contar totalmente con Ecuador, con los buenos oficios de intervención, cuando necesiten para resolver esa guerra civil que los desangra tantas décadas. Entonces cuenten con nosotros. Ahí está. Y eso es lo que intentamos hacer. Estábamos tratando de liberar rehenes, porque por si acaso hay ecuatorianos también secuestrados, ¿no? Hablando un poco de las fumigaciones, poblaciones fronterizas como General Farfán o Puerto Mestanza están sufriendo verdaderamente, bueno, de enero, o sea, están verdaderamente bañadas por el tema del Roundup, sí, el glifosato. No es verdaderamente una... ¿Cómo ustedes les han denunciado al Tribunal Penal de La Haya, a Colombia, por esas actitudes? ¿Se puede hacer algo? ¿Qué se puede esperar de esa resolución penal? Vea, la sentencia, el veredicto final demorará muchos años, pero sí puede haber medidas precautelares. Nosotros esperamos que como medida precautelar ordene a Colombia a suspender las fumigaciones vía aérea con glifosato. Nunca obtuvimos eso de Uribe, nunca obtuvimos el compromiso. Desde febrero del año 2007, por nuestra posición firme, dejó de fumigar vía aérea y empezó la erradicación manual de la droga, pero nunca se comprometió a dejar de fumigar, y por el contrario, a inicio de este año el canciller Araujo dijo que iban a reanudar las aspersiones con glifosato. En todo caso, para que vea con qué clase de personas estamos tratando. La lógica que mantiene, ¿sabe lo que dijeron? Que nuestro pedido de que paren las fumigaciones aéreas con glifosato coincidía con las exigencias de la FARC. Es decir, que las FARC están pidiendo que dejen de fumigar vía aérea y nosotros también, eso es más o menos lo que dijo. Pero es que las fumigaciones están provocando desplazamientos también de campesinos ecuatorianos que viven ahí. Pero por supuesto, o sea, el glifosato no solo mata a las plantas, pues mata a ganado y hay serias evidencias de que ha matado seres humanos, bebés en la frontera, tenemos testimonios, etcétera, y hay claros indicios, o sea, los estudios nos dicen que a medida que usted se acerca a la frontera, la probabilidad de tener irritación cutánea, males de la vista, etcétera, aumenta exponencialmente. Entonces, hay una clara relación entre las fumigaciones e incremento de enfermedades y patologías de diferente índole. Ya hay estudios científicos precisamente para enviar la demanda a La Haya. Esperamos el estudio científico de una organización extranjera, no recuerdo el nombre, pero
totalmente independiente que respalda los efectos negativos del glifosato. Pero de acuerdo a Uribe, ya también somos cómplices de la FARC, porque a la FARC le conviene que dejen de fumigar con glifosato. Yo tengo el testimonio de un hombre de Puerto Mestanza que tenía una piscifactoría y él insiste en que quiere tener ahí trabajo y que aquella tierra es muy fértil y que por culpa de las fumigaciones se está pensando irse a Guayaquil. No solo que botaban glifosato de aviones del lado colombiano, sino que tenemos testimonio que para la vuelta, en la forma más descarada, se dan la vuelta por nuestro territorio y seguían fumigando. Y usted puede ir, yo también he visitado los frutos deformes, las irritaciones cutáneas, la pérdida de productividad de la tierra, la muerte de peces, etcétera. O sea, la gente se estaba bañando en el río, venía un avión que por si acaso son norteamericanos, de Dyncorp, ¿ya? Porque es parte del Plan Colombia eso, y los bañaban en glifosato. Y uno tiene que aguantar eso por el problema que tiene Colombia. Ponga, por favor, controle su territorio, ponga guarniciones militares en la frontera y evite que siembren droga. Pero no que siembran droga y lo más fácil es venir a bombardearnos con glifosato y que se nos mueran cultivos y cultivadores del lado ecuatoriano. Eso no lo vamos a permitir. Cuando además investigaciones dejan claro que Ecuador no entra entre los 3 países que más cultivan coca. No, somos el único país andino que no es productor de coca, cuidado. Cuidado, este país no tiene cultivo de coca. Las Naciones Unidas tienen un cálculo que a lo sumo tendremos 100 hectáreas de coca, o sea que nada. Tú perdías por ahí en la selva porque controlamos bastante bien nuestro territorio. Y es de los países de América Latina más exitosos en la lucha contra el narcotráfico, porque Ecuador no es productor de droga, pero sí tiene narcotráfico que viene de Bolivia, Colombia, Perú, etcétera. Somos los más exitosos en captura de droga a nivel de América Latina. Hablando un poco de la Asamblea Constituyente, uno de los temas clave o que más preocupan es la eliminación de las concesiones a las grandes empresas mineras. Sí. ¿No? ¿Las van a eliminar esas concesiones o se van a mantener o se van a eliminar a las pequeñas concesiones? ¿Cómo? No, a ver, es prácticamente empezar desde cero con un nuevo marco jurídico porque la ley de minería que tuvimos es hecha para variar con los inefables burócratas del Banco Mundial, por lo cual le tenemos incluso que pagar, fue un verdadero desastre. Corruptelas totales, ineficiencias, etcétera. Se han dado más de 4.000 concesiones desde que está esa nefasta ley. El 95% que no han ni explorado ni explotado es tan solo una negociación de los títulos, ¿ya? Hay personas naturales que tienen hasta 90 concesiones, entonces la mayoría de ellas sin consulta previa, rompiendo requerimientos constitucionales legales. Todo eso se va a revertir y se van a suspender por un tiempo hasta que esté la nueva ley esas concesiones que sí cumplieron con todos los requisitos de la antigua ley y la Constitución. Los inversionistas pueden decir, no es culpa nuestra que ustedes han tenido una mala ley y tienen razón, pero por el bien del país y de ellos, para evitar conflictos sociales, etcétera, es necesario una mejor ley de minería que respete la comunidad, respete las fuentes de agua, etcétera, ¿ya? Y renegociar los contratos de concesión. Entonces, la gran mayoría de concesiones están mal otorgadas, tienen vicios de nulidad muy claros, han incumplido la ley y la Constitución, esas serán revertidas. Y las concesiones que han cumplido con la ley serán suspendidas, el mandato normalmente va a salir que se va a dar 180 días hasta tener la nueva ley, renegociar los contratos y que puedan seguir trabajando en el país. Así que lo único que le pedimos a esas inversionistas es un poco de paciencia. Hace pocas semanas se reunió aquí con el presidente de Repsol. ¿Qué acordaron? Bueno, él vino a hablar sobre el interés de Repsol de seguir invirtiendo en el país. Yo le dije también nuestro interés es que siga invirtiendo, pero con reglas muy claras, ¿no? Manteniendo la ética para los trabajadores. Aquí nuestros empresarios han estado acostumbrados a tercerizar. La tercerización es una figura para... Usted contrata a alguien de mensajero, de guardián, o sea, actividades no inherentes al núcleo del negocio. Pero usted aquí puede encontrar fácilmente tercerizados, si es una metalmecánica, torneros, es decir, centro del negocio, de 12, 15 años. Entonces eso no lo vamos a permitir. Entonces, mientras se respete la ética de los trabajadores, con los trabajadores, mientras se respete la ética con los consumidores. Aquí no tenemos ley antimonopolio todavía. Somos el único país de América Latina, de Sudamérica, con Bolivia, que no la tiene. Entonces se venden productos de mala calidad, tremendamente costosos, peligrosos para la salud humana. Mientras se respete la ética hacia el Estado, aquí nadie paga impuestos. La propia Repsol, entre paréntesis, le mostré a su presidente que varios años no me había pagado impuestos, ¿verdad? Entonces me dijeron que estaban recuperando las inversiones, ¿ok?
y mientras se respete la ética con la naturaleza, porque también han venido estas compañías petroleras y han destrozado el medio ambiente. Aquí hacen cosas que jamás harían en sus países de origen. Vaya a ver lo que hizo Chevron Texaco en nuestra Amazonía, ¿no? Si se respetan esas 4 éticas, bienvenida a la inversión extranjera. Entonces le hemos dicho, Repsol nos encantaría que se quede. Lo que no esperen es que este gobierno hipoteque el país a los intereses de la inversión extranjera. No, aquí vienen con reglas claras y todos nos ajustamos a esas reglas. Y estuvo totalmente de acuerdo, nos entendimos perfectamente. Yo con la gente pragmática me entiendo muy bien. Entonces estamos en un proceso de renegociación de los contratos petroleros. Hemos dicho, esos contratos fueron malos por tales y tales motivos. Creo que me dio la razón el señor presidente, no recuerdo el nombre. Por ejemplo, a inicios de los 90 teníamos prestación de servicios, que es lo que concuerda con la figura en la Constitución de que el petróleo es del Estado. Contratamos una compañía extranjera para que saque nuestro petróleo, nos cobra un costo por barril y todo el resto es para nosotros. Resulta que a inicios de los 90, teóricamente, el precio del barril cayó por debajo del precio de extracción, del costo de extracción, no nos convenían esos contratos. Pero si eso era cierto, ningún contrato era rentable. Y resulta que nos llevaron a cambiar a contratos de participación, tremendamente nocivos para el Estado. Queremos volver a esos contratos de prestación de servicios. Todo eso le hemos dicho a Repsol, con reglas claras, pero por favor, o sea, no puede ser que las ganancias extraordinarias se nos estaban llevando prácticamente la totalidad, etcétera. Y creo que coincidimos plenamente en esa visión. Ellos también lo que buscan es gobiernos serios, con políticas claras y proyectos rentables. Y eso ya hay en Ecuador, felizmente. Una pregunta para la enorme colonia ecuatoriana en España. ¿Cómo usted ha dicho que se ha convertido la población extranjera, o sea, inmigrante ecuatoriana en el mundo, es como una nueva provincia, vamos a decirlo? Región ecuatoriana, ¿no? Las remesas que llegan son importantes, pero no son suficientes. ¿Qué mecanismo de inclusión manejan para que esa colonia enorme de ecuatorianos que viven fuera no se sientan desarraigadas? Múltiples, estamos haciendo mucho en eso. Ya creamos, desde el inicio del gobierno, creamos la Secretaría Nacional de Inmigrantes, un Ministerio de Inmigrantes, que lo acaba de crear España también. Sí. Y estamos en un proceso de fortalecimiento de los consulados, embajadas que están totalmente destrozados. Muchísimos cónsules, de acuerdo a nuestro ofrecimiento de campaña, sobre todo en España, son migrantes. Vaya a ver el cónsul de Barcelona, alguna vez en una entrevista. Sí. Él tiene estudios de ingeniería, de psicología, una maestría en administración, hasta diácono, porque es medio coruchup. Trabaja de conserje en Madrid, pues. Y ahora es el cónsul general de ecuatoriano en Barcelona. Esa fue una promesa de campaña. Y esa gente le pone alma y corazón y vida a lo que hace. Entonces los migrantes se sienten mucho más atendidos, mucho más comprendidos, etcétera. Y tenemos una serie de programas de apoyo. Acabo de aprobar que del canje de deuda precisamente con España e Italia vaya 9 millones para la Secretaría Nacional de Inmigrantes, para el plan de retorno, para hacer la casa de los ecuatorianos en los lugares de alta migración, para que no se desarraiguen precisamente ese país, de nuestro país. Estamos creando el Banco del Migrante. ¿Para qué? Para que puedan depositar sus remesas prácticamente sin costo y cuando regresen y la puedan retirar desde Ecuador sus familiares, y cuando regresen al país ya tengan una historia crediticia para financiar construcción de vivienda de sus familias, etcétera. Entonces estamos haciendo muchísimo por los migrantes. Y a nivel político ni qué decirlo, ¿no? En la Asamblea Constituyente, por primera vez en la historia, esos migrantes tienen representación política. Hay 6 migrantes en los 130 asambleístas. Y eso se va a institucionalizar. Esa quinta región, de ahí viene el sentido de la quinta región, va a tener representación política en el nuevo Congreso Nacional. Unas preguntas en corto. O sea, no se preocupe. Aficiones del señor presidente. Bueno, mi tiempo libre lo trato de pasar con mi familia, que es la gran sacrificada en todo eso, y es lo que más me gusta, ¿no? Sí, sí. Para mí mi mejor domingo es poder quedarme en casa, que mi esposa cocina, que cocina riquísimo, o yo hacer una parrillada, pero todos juntos ahí. Y en deporte es básicamente ciclismo. ¿Ah? ¿Leer también? Sí, me gusta mucho leer y otro grande sacrificio en este momento es que no tengo mucho tiempo. Y la música también me gusta mucho. Y la bicicleta, ¿no? Sí, me gusta mucho, desde muy joven, ¿no? ¿Qué libro está leyendo en estos momentos? Yo leo como 4 al mismo tiempo. Estoy leyendo, a ver, tengo Cómo hacer que la globalización funcione, de Stiglitz. Estoy leyendo Mohamed Yuno, El banquero de los pobres, releyéndolo, ¿no? Porque se lo voy a mandar a regalar a algunos ministros claves para implementar con mayor agresividad esos programas de microcrédito. Estoy leyendo Amando a Pablo y odiando a Escobar, de Virginia Vallejo, la ex amante de Pablo Escobar. Lea ese y verá lo que dice ahí. Estoy leyendo la historia del Ecuador, repasando la de Salvador Lara, entonces soy medio impulsivo, entonces obsesivo, también leo como 4. Pero antes de esos 4 me acababa máximo un mes, ahora leo leyendo como 3 meses. Me han dicho que uno de sus autores perdidos es Stiglitz. Sí, economía sí. Sí, ¿no? Sí, entre otros, no es el único. ¿Eh? No.
Pero también está Chomsky, que no es precisamente economía, pero hace muy buenos análisis, pero algunos más, ¿no? ¿Qué país? Galbraith, etcétera. Galbraith, John Kenneth Galbraith. ¿Qué país le gustaría para visitar sin ser presidente de Ecuador? O sea, sin que se supiera que fuera presidente de Ecuador. Realmente Tierra Santa, ¿no? Sí, muy bien. ¿Qué esperanza tiene la vida el presidente? Después de mi paso por el gobierno, dejar a mi país en el camino irreversible hacia el desarrollo. Dejar un país con menos miseria, pero en el camino irreversible eliminarla totalmente. ¿Qué odia de la gente? Bueno, la mala fe, la hipocresía. Me molesta mucho la deslealtad, y la deslealtad y la mala fe, ¿no? La gente que actúa tratando de hacer daño, tratando de dañar al resto. ¿Y qué aprecia de la gente? La autenticidad. Incluso cuando no comparten conmigo, yo me entiendo muy bien con la gente auténtica, ¿no? Que me dice las cosas frontalmente. Por último, ¿quién es Rafael Correa? Defínase a usted a sí mismo. Sé que es una pregunta lo más difícil de todas. Una buena persona. Yo quisiera que después de mi paso por la presidencia, créame que no tengo ningún afán de trascender. Aquí somos un grupo de ciudadanos que lo único que queremos es dejar a este país mejor de como lo encontramos. Pero lo que más quisiera es que me recuerden como esa buena persona, el buen esposo, el buen padre, el buen amigo, el buen hermano. Y a él no le conviene que acabe esa lucha, es al que menos le conviene. Uribe recibe miles de millones de dólares en ayuda militar al año. Imagínense, el ejército ecuatoriano tendrá 40.000 hombres, el Uribe casi 400.000. Tiene más helicópteros que pilotos, ¿ya? Por toda la ayuda que le da Estados Unidos para supuestamente combatir la guerrilla y el narcotráfico. Pero al que menos le conviene la paz es Uribe, porque combatiendo a la guerrilla da una sensación de seguridad en gran parte del electorado colombiano y de ahí viene su apoyo político. Y en económico, todo el dinero que recibe Estados Unidos. Ahora, lo preocupante es que ese conflicto se está desbordando y tal vez quiera desestabilizar a los demás gobiernos de la región. Siempre ha tenido una falta de respeto total Uribe con nuestro país, a tal punto que nunca ha parado las fumigaciones con glifosato, lo tenemos demandado ante la Haya, a tal punto que hay frecuentes violaciones a nuestro espacio aéreo, incursiones, etcétera. Pero hemos sido muy flexibles y comprensivos porque se entiende una persecución en caliente. Otra cosa es el primer bombardeo en la historia de América Latina con bombas inteligentes, que fue lo que ocurrió el 1 de marzo, con 25 muertos y a 2 kilómetros de la frontera en territorio ecuatoriano. Entonces, eso es inadmisible, como lo hemos demostrado, como hemos hecho respetar nuestros derechos. En todo caso, aquí cabe una pregunta, querido Gorka. A Reyes lo tenían ya ubicado estos señores. Hay declaraciones contradictorias, ¿eh? Porque reconocieron que habían interceptado su teléfono satelital, pero después decían que era de fuente humana. La primera pregunta que me gustaría realizarles viene un poco a referencia de una reciente entrevista que realicé al escritor y periodista británico del Guardian, Richard Gott, especializado en América Latina, en la que dice en la que considera a Colombia el principal elemento de inestabilidad en la región. ¿Comparte su opinión? Sí, señor. Y no desde ahora, desde mucho antes, y eso es conocido. Colombia es el único país que lamentablemente nos duele mucho porque son hermanos colombianos, pero tiene paramilitares, tiene guerrilla, tiene narcotráfico, tiene cultivos, extensos cultivos de droga, tiene amplias zonas de su país que no controla el Estado colombiano, sino controlan estos grupos irregulares. Y por ejemplo Ecuador, vecino de Colombia, no tiene absolutamente nada de eso. En drogas somos los países más exitosos en el control de drogas en América Latina. Sí, prácticamente no existen cultivos de droga en el país, no tenemos guerrillas, paramilitares. Pero no solo eso, el paramilitarismo, el narcotráfico ha infiltrado la política colombiana. Por eso se habla ya de narcopolítica, de parapolítica. Nada de eso existe en nuestro país. Y ese conflicto colombiano tan doloroso que ya lleva cerca de 50 años, se desborda a otras regiones y nos perjudica a todos. Entonces, sí, es claro que Colombia es tal vez el foco de inestabilidad más grande en estos momentos en América Latina. Desde Bogotá, desde la Casa de Nariño, da la sensación de que han abierto una especie de guerra mediática. Primero lo hicieron con Venezuela, ahora lo están haciendo con Ecuador. Ustedes han decidido entrar en esa guerra. ¿No creen que
es ciertamente no peligroso en el sentido, me refiero que sí es peligroso en el sentido de el aparataje mediático que tiene Colombia es muy superior al de Ecuador. No es que da la sensación, no le quepa la menor duda sobre aquello. Después del bombardeo infame del 1 de marzo, traicionando la confianza en nuestro país, violando nuestra soberanía, no tenían de qué acusarnos, y resulta que ahí es que descubren las computadoras para luego el ataque tener de qué acusarnos de supuestas relaciones con la FARC. Todo eso es una campaña mediática para tratar de desprestigiar al Ecuador. Sabemos con quién nos enfrentamos, con un gobierno militarista, con un presidente, por decirlo menos, con un pasado imperfecto, lo dicen libros, ¿no? Con inmenso respaldo de poderes extrarregionales, de agencias de inteligencia internacional, con una maquinaria propagandística impresionante. Pero nosotros tenemos fe en que la verdad y la justicia triunfará. Ya lo logramos a nivel de América Latina. A nivel de América Latina, Colombia fue contundentemente derrotada en lo político, en lo diplomático y en lo informativo. El gobierno de Uribe está tremendamente desprestigiado, o sea, hemos demostrado sus mentiras, ya nadie le cree. A nivel de Unión Europea sí nos ha hecho daño con una serie de mentiras, con respaldo de ciertas cadenas internacionales, y a nivel de Estados Unidos. Por eso en el mes de mayo emprenderé una gira para dar a conocer el Ecuador y demostrar que somos un territorio de paz y un gobierno decente, que los problemas están del otro lado de la frontera, no en nuestro país, que somos víctimas de un problema que no es nuestro, no somos ni cómplices ni autores de ese problema. ¿Qué persigue, bajo su opinión, qué persigue Colombia con esta ofensiva a todos los niveles que si mi memoria no me falla, creo que comienza cuando Uribe decide romper la mediación del presidente Chávez y de Vidal Córdoba en el tema de las FARC? Bueno, la política militarista de Uribe empezó desde que ascendió al mando. Uribe, contradiciendo, por ejemplo, la política de su antecesor, Andrés Pastrana. Y esa es otra de las cosas que indigna a los vecinos, ¿no? Hasta el propio Pastrana se dio un abrazo con Manuel Marulanda en las conversaciones de paz. Viene Uribe por la línea dura, así gana las elecciones, los declara terroristas y quiere que todos declaremos terroristas a la FARC y que todos nos pongamos a luchar con él contra la FARC, enviemos ejércitos, qué sé yo. Entonces eso indigna grandemente al resto de América Latina, porque es como un emperadorcito, ¿no? O sea, que sigue los ejemplos de sus patrones, entonces quiere ordenar al resto, y eso indigna realmente a naciones soberanas. En todo caso, es obvio que el poder político de Uribe y su poder económico se basa en esta lucha contra la FARC, y que saber dónde estaba Reyes. Pero es claro que a Reyes lo tenían ubicado. ¿Por qué esperan a que esté en Ecuador para asesinarlo? ¿Acaso no es intento de involucrar al gobierno ecuatoriano? ¿Acaso no esperaban que nosotros nos amedrentemos ante eso? Y digamos, bueno, tenemos campamentos de la FARC en nuestro territorio, vamos a unirnos al Plan Colombia para combatirlo. Y recibieron una respuesta totalmente opuesta, una posición soberana digna, una respuesta soberana digna, que los hizo condenar en la OEA, que los hizo condenar en el Grupo de Río. Entonces, le falló probablemente el plan, pero pregúntese, ¿por qué aniquilan a Reyes en el lado ecuatoriano? ¿No será acaso por ese intento de involucrar al Ecuador y al gobierno colombiano en un conflicto que no es nuestro? Y ahora que ya le falló ese involucramiento, porque no caímos en la trampa, toda esa campaña de desprestigio, todas esas agresiones que seguimos recibiendo, todas esas mentiras que seguimos recibiendo de parte de Uribe, ¿no será acaso un intento por desestabilizar un gobierno que no es títere y poner aquí un gobierno que se alinee con Colombia y con Washington y se involucre en el conflicto colombiano, permita a organismos de inteligencia extranjeros operar en nuestro país y permita que continúe la base Manta en el 2009, cuando fenece el convenio de esa base militar norteamericana en nuestro suelo? Entonces no podemos rechazar esas hipótesis, ¿no? El momento cumbre de la crisis diplomática, sin duda alguna, o por lo menos para la comunidad internacional, se produce en el